siguiente programa es para todos. ¿Qué tal? Un saludo para ustedes televidentes que a esta hora están conectados con nosotros. Bienvenidos a Al Derecho, un espacio de servicio, formación y orientación que hacemos desde la televisión comunitaria. En este programa tratamos temas relacionados con el derecho que nos interesan a todos, así que los invitamos a que se queden ahí, pegados a su televisor y conectados con Al Derecho. En esta emisión estaremos hablando del acoso laboral y para eso nos acompaña el profesional Eugenio Sánchez Herrera. Él es abogado de la Universidad de Antioquia con una experiencia de 5 años en litigio y ya lleva 17 años como inspector de trabajo en el municipio de Andes. Bastante tiempo, Eugenio, muy buenas noches y bienvenido a este espacio Al Derecho. Bueno, buenas noches Sandra y muchas gracias nuevamente por la invitación a su programa. Bueno, como lo mencioné, estaremos hablando de acoso laboral y vamos a empezar por decir o por contarle a nuestros televidentes cómo define la ley el acoso laboral. Bueno, precisamente eso es importante decirlo así porque los términos específicos del acoso laboral están estipulados en la Ley 1010 de 2006. Y la ley entonces define el acoso laboral como toda conducta demostrable y persistente que es ejercida por un empleador, un superior, un jefe, un superior jerárquico, un compañero de trabajo contra un empleado o un trabajador de la empresa. Y es una conducta que está encaminada a lograr una desmotivación del trabajador en el trabajo, a menospreciarlo o incluso a provocar su renuncia. Es decir, son todas esas conductas que tienden a desmotivar al trabajador en su ambiente de trabajo. Pongamos un ejemplo ahí breve. Un ejemplo breve es estarle asignando a un trabajador obligaciones arbitrarias sin ningún sustento técnico para la empresa, por ejemplo. Bueno, ahora mencionemos qué no es acoso laboral, porque creo y pienso que hay una delgada línea entre qué es y qué no es. Bueno, sí. Digamos que también para precisar y hacer claridad sobre esa línea que podía confundir, la ley también establece expresamente qué conductas no son acoso laboral. La misma ley 1010 lo establece y establece entonces una serie de conductas, entre ellas, por ejemplo, las instrucciones claras en cumplimiento de las obligaciones del trabajador, las exigencias de trabajo extra, eventualmente porque para el buen rendimiento de la empresa se necesita, las circulares o los memorandos que pasa la empresa a los trabajadores dando instrucciones para el mejoramiento de la productividad, los procesos disciplinarios en el sector público, todo el proceso disciplinario donde se está investigando una falta disciplinaria o aún mismo el proceso en el sector privado tendiente a establecer una justa causa de terminación de contrato. Es decir, todas esas órdenes objetivas que para el cumplimiento de desempeño de la empresa tiene que recibir el trabajador, que tengan que ver con la facultad de subordinación que tiene el empleador, podría decirse que esas no son constitutivas de acoso laboral. La ley señala expresamente cuáles son todo ese tipo de conductas que no lo son. Eugenio, a partir de esa ley 1010 que usted menciona, ¿es que se empieza a hablar de acoso laboral en Colombia o antes ya se utilizaba el término? Sí, no, a ver, realmente la ley 1010 es la que lleva al campo de la legislación el acoso laboral, pero el acoso laboral como tal, el tema inicialmente se ocupa, digamos, desde las áreas de la salud.
Inicialmente la primera vez que se puede hablar de acoso laboral es a partir del año 1984-86 y se hace en los Países Bajos, en Noruega y en Suecia es donde se dan las primeras investigaciones sobre acoso laboral. Como te digo, se hacen desde unas investigaciones desde el punto de vista de la salud del trabajador. Y a mi modo de ver eso es como coincidente con todo ese proceso que empieza a darse a nivel mundial, conocido como la globalización, donde el sector empleador, por decirlo de alguna manera, o la economía es globalizada, donde todos los países entran en competencia en el mundo. Entonces eso se ve reflejado, supongo yo, en todos los ambientes laborales. Los puestos de trabajo se vuelven cada vez más difíciles de sostener y seguramente por eso empiezan todas estas conductas de competencia, porque realmente el acoso laboral no deja de ser una conducta de competencia interna entre la empresa por mantener un puesto de trabajo cuando seguramente los trabajadores están viendo que los puestos de trabajo se están recortando. Una vez identificado ese problema, que se identifica desde investigaciones de la salud, entonces están enmarcadas dentro del campo de la salud ocupacional en las empresas, ya lo que hace la legislación, identificada la problemática, es establecer legislaciones para evitar que esas conductas se acrecienten al interior de las empresas. Podríamos decir que el acoso laboral en parte desprende o desliga en enfermedades laborales. Sí, Sandra, realmente el estudio del acoso laboral y el abordaje del acoso laboral desde las legislaciones tiene que ver puntualmente con eso, con un problema de salud que venían ocasionándole todas esas conductas a los trabajadores en los ambientes de trabajo. Entonces, entendida la situación así, podría decirse claramente que el acoso laboral es un tema típico de la salud en el trabajo, de la salud ocupacional de los trabajadores. Cuando empiezan a identificarse las conductas, se identifican en esos ambientes laborales. Entonces sí puede decirse que todas las consecuencias que puede padecer un trabajador que fue sometido a conductas de acoso laboral tienen que ver con un menoscabo de la salud del trabajador en un ambiente laboral y un menoscabo de la salud que particularmente tiene que ver con afectación a su salud mental. Usted ahorita mencionaba la desmotivación laboral. ¿Qué otro tipo de enfermedades o de casos se pueden presentar? No, digamos que aparte yo mencionaba lo de la desmotivación laboral como una de las maneras como la legislación lo está abordando, es decir, identificar lo que eran esas conductas que se presentan en los ambientes de trabajo y el propósito que tienen las conductas. La desmotivación laboral. Pero digamos que esa desmotivación puede repercutir en estrés, en problemas mayores. Seguramente que es eso, pero entonces uno tiene que entender que la desmotivación en el trabajador no viene solamente por un mal clima laboral, no, sino porque hay conductas de otros trabajadores, de otros compañeros del trabajador en el entorno de trabajo que lo están llevando justamente a esa situación. Y una desmotivación laboral y todo ese proceso que sufre el trabajador seguramente lo van a llevar de un lado a situaciones de estrés, como usted lo menciona, que lo van a hacer, entonces va a empezar a incapacitarse en el trabajo, o finalmente lo más grave de todo es que el trabajador se ve obligado a renunciar al trabajo, pero no obstante que es el trabajador el que renuncia, de fondo podría decirse que no fue una renuncia que él quiso en algún momento. ¿El acoso laboral es siempre de un jefe a un empleado, un subordinado? No, como lo establece la ley, no solamente se ejerce en un nivel de jerarquía vertical.
inclusive como la ley lo estipula, y no es porque la ley lo estipula, sino porque en la práctica es así. También conductas de acoso laboral se pueden ejercer y lo común es que sea sobre superiores jerárquicos, sobre jefes, sobre trabajadores. También se puede dar entre trabajadores que tienen el mismo rango dentro de la empresa o incluso puede darse desde subordinados hacia su jefe. Es decir, esas conductas de acoso laboral se dan en relaciones verticales, ascendentes, verticales, descendentes o relaciones horizontales. Bueno, entre empleados, ¿qué tipo de acciones pueden considerarse como acoso laboral? Digamos que inclusive la ley también señala en un marco general como 4 conductas que las determina como acoso laboral. Entre ellas es el maltrato laboral, que tiene que ver con todo lo que son las agresiones físicas o morales o verbales, todo ese tipo de agresiones contra el honor, contra la dignidad del trabajador. La persecución laboral, que tiene que ver entonces con la asignación a un trabajador de tareas que no tienen una razón técnica dentro de la empresa. La discriminación laboral, que es lo que tiene que ver con discriminación en razón al género, la religión, la raza del trabajador. Entorpecimiento laboral, que son las conductas que tienen que ver con obstaculizarle al trabajador su desempeño dentro de la empresa. La inequidad laboral, que te estaríamos hablando de una no remuneración correspondiente a la responsabilidad que se le asigna al trabajador, y la desprotección laboral, que es asignar tareas que ponen en riesgo la salud o la seguridad del trabajador, con conciencia del empleador de que está poniendo en riesgo esa situación en el trabajador. Todas esas conductas son las que la ley define podrían constituir el acoso laboral. Bueno, ahí me surge una duda bastante grande cuando usted menciona la asignación de tareas. Supongamos que estamos en una empresa, el empleado tiene claro dentro del manual de funciones cuáles son las funciones que debe cumplir. ¿Se puede pegar a ese empleado de que el empleador no lo puede mandar a hacer nada más porque no está dentro de sus funciones? Bueno, digamos, ojo con eso. Primero la ley dice son las conductas persistentes y demostrables. Entonces cuando estamos hablando de persistentes es que son varias conductas. Eventualmente un empleador podría asignarle a un trabajador una tarea extra que digamos no está dentro de un manual de funciones, si pudiéramos hablar de una cosa muy definida. Si eventualmente yo le doy a un trabajador una tarea extra, uno ahí podría decir que no es un acoso laboral. Pero si persistentemente yo le estoy asignando tareas que no están dentro de ese manual de funciones y podría decir que son asignadas de manera caprichosa, ahí es donde uno empieza a identificar la conducta de acoso laboral. ¿Y cómo determinar eso? Porque yo puedo decir, no, es que me la tiene montada, pero a fin de cuentas, usted tiene tiempo, hágalo. Vuelvo y le digo, no, eso tiene que ver, primero, y sería, digamos, que eso es la actividad de la autoridad que investiga las conductas de acoso laboral, primero, del trabajador que siente que es acosado laboral, que esa conducta tiene un claro propósito de acoso laboral, demostrar que entonces las órdenes persistentes que están por fuera, digamos, de mi manual de funciones no tienen nada que ver con, digamos, con el desempeño técnico de la empresa, por decirlo de alguna manera, que son caprichosas. Eso yo pienso que es factible demostrarlo. Pero vuelvo y le digo, si se vuelven muy recurrentes, porque es que podría ser, la ley señala, por decir algo, la asignación, el cambio de turnos permanentes y caprichosos es constitutivo de acoso laboral cuando se vuelve muy recurrente. Si la conducta que usted está mencionando sí se vuelve recurrente y no tiene ningún sentido, pues no tiene como una lógica en el contexto de trabajo, uno podría decir que sí es acoso laboral. Bueno, Eugenio, vamos a hacer una pausa para darle paso a uno de nuestros televidentes que tiene una pregunta relacionada con el tema. Ella es Tatiana Gómez.
Mi nombre es Tatiana Gómez, un saludo para el abogado. Mi pregunta es, ¿qué pueden hacer las personas ante una situación de acoso laboral en su trabajo? Cuando un trabajador crea que está frente a una situación de acoso laboral, tiene varias alternativas como de abordaje. De una parte, la ley señala que él puede acudir ante el inspector de trabajo del lugar cuando lo hay, ante el personero o ante el defensor del pueblo. Esa persona debe por lo menos presentar por escrito su queja de acoso laboral y debe también presentar, dice la ley, una prueba sumaria de esas conductas que él considera que lo están afectando y que son acoso laboral. Pero también como las empresas, a partir también de la ley 1010, señaló que todas las empresas deberían de constituir un comité que se llama Comité de Convivencia. Este es el comité que está encargado de abordar todas las situaciones de acoso laboral al interior de las empresas. Él también puede poner en conocimiento de ese comité las situaciones de acoso laboral y será en principio ese comité, si lo hace por ahí, que deba entonces implementar todos los mecanismos que la empresa ha diseñado como para la prevención y el abordaje del acoso laboral, que son mecanismos conciliatorios, mecanismos de terapia grupal al interior de las empresas, si lo hace al interior de la empresa o si lo hace dentro de una de las instituciones que te mencioné antes, como la inspección de trabajo, la personería, en fin, lo que deben de hacer estas instituciones es conminar a esa empresa para que entonces ponga en funcionamiento todo el sistema que al interior de la empresa se debe haber adoptado para prevenir esas conductas de acoso laboral. Porque el propósito entonces del abordaje del acoso laboral dentro de las empresas es la prevención y es darle solución al interior. Comités? Yo no tengo conocimiento de empresas acá que lo tengan. Es decir, hace mucho tiempo que a la oficina no llegan quejas de acoso laboral, y entre otras cosas porque las quejas que más llegan son quejas del sector público, y de alguna manera para el sector público las inspecciones de trabajo sí no somos competentes para intervenir en los asuntos de acoso laboral. Eso está más al interior de la empresa en su comité o con las procuradurías. Entonces, digamos que sí, las empresas están cumpliendo con el comité, los comités se deben de reunir periódicamente, pero cuando hay quejas de acoso laboral y las veces que de pronto a la inspección de trabajo han llegado las quejas, lo que hacemos nosotros como inspectores de trabajo es conminar a la empresa para que ponga en funcionamiento los mecanismos. Lo que se busca con los mecanismos justamente es que se corrijan todas las conductas de acoso laboral que se están presentando dentro de la empresa. Hasta ahí viene la ley, dice la ley que es el funcionamiento. Y si después de que el comité hace su tarea, las conductas se siguen presentando o los empleadores toleran que se sigan cometiendo, ahí sí ya viene el aspecto sancionatorio que tiene la ley para las personas o las empresas que toleren o cometan las conductas de acoso laboral. Bueno, Eugenio, usted mencionaba, la queja de acoso laboral se debe presentar por escrito, pero ¿qué otro tipo de pruebas se deben presentar para denunciar un presunto acoso laboral? No, digamos que la ley no señala una prueba específica. La ley de manera general simplemente dice debe de presentar prueba sumaria. Prueba sumaria se entiende es una prueba incipiente, no tiene que ser una gran prueba. Y digamos que dentro del sistema legislativo nacional, pues como existe la libertad de prueba, cualquier prueba que el trabajador considere que sirve para acreditar la conducta, entonces cualquier prueba podría ser. La ley no le señala específicamente qué tipo de prueba puede ser. Simplemente el trabajador en su escrito se limita a señalar qué pasó, cómo pasó y cuándo puede haber pasado. Entonces, ¿cuál sería el proceder de ese comité o del investigador que está como a cargo del tema? Pues, entonces digamos que lo que te decía ahora,
En principio, lo que se busca con los mecanismos de prevención y abordaje es solucionarlos al interior de la empresa. Y en ese orden de ideas es muy importante entonces que las personas, que bien sea el empleador que tiene derecho a nombrar sus representantes en el Comité de Convivencia Laboral y los trabajadores también que periódicamente deben elegir sus representantes, pues que sean personas idóneas para abordar esas situaciones. La ley señala que ese procedimiento interno de la empresa es un procedimiento conciliatorio y privado, es decir, muy, se me va la palabra, no secreto, pero sí de mucha discreción. Entonces, eso es lo que tiene que hacer esos miembros, deben de ser idóneos para eso. Se buscaría que cuando el comité aborde el problema, pues le den una solución, hagan las terapias, haga todas las medidas que ellos crean que se debe hacer. Hasta ahí uno esperaría que se solucione la situación de las conductas de acoso laboral o el ambiente de acoso laboral en el trabajo. Si sigue persistiendo con los mismos trabajadores que han sido señalados de acoso laboral o el empleador está tolerando las conductas, ahí sí ya vienen los procesos sancionatorios contra esas personas. Tengo que denunciar en el momento que se presenta esa situación de acoso laboral, es decir, yo no aguanté, renuncié ante ese acoso laboral que estaba viviendo, pero después me enteré que lo podía denunciar y lo podía poner en manos de un comité o de otra persona. ¿Puedo con el tiempo denunciar ese acoso laboral del que fui víctima? Bueno, digamos que como tiene establecido la ley, la regulación legal sobre el acoso laboral, sí le pone un límite en el tiempo a las quejas. Es decir, yo puedo poner las quejas por acoso laboral por conductas que han sucedido en periodos de 6 meses anteriores al momento en que yo voy a denunciar. Eventualmente, si yo no pongo la denuncia de acoso laboral y renuncio, pero puedo probar después de que efectivamente sí yo estaba sometido a una situación de hostigamiento al interior de la empresa, sí podría demandar después a la empresa por esas conductas y por haberlas tolerado, pero de alguna manera lo mejor para evitarse contratiempos, por decirlo de alguna manera, es tratar de ponerlos en conocimiento cuando todavía está en vigencia el contrato del trabajo. ¿Y dentro de la empresa? Es decir, cuando yo todavía pertenezco a la empresa, antes de renunciar. Eventualmente yo sí lo podría poner en conocimiento de las autoridades de la situación después de haber renunciado, pero eso me va a hacer la situación más difícil. No tendría el mismo peso, digamos, de alguna manera. O me va a hacer la situación más difícil para probarlo o para derivar las consecuencias que se puedan derivar de las conductas de acoso laboral. Me queda una duda, ¿se necesitan testigos? Es decir, fulanita fue testiga de lo que pasó y ella puede dar testimonio de que es así. El testimonio es un medio de prueba en el sistema legal colombiano, pero no es el único medio de prueba. Si yo puedo tener un testigo, pues tanto mejor, que pueda acreditar, pero si yo puedo probarlo de otra manera, conductas de acoso laboral, digamos que yo estoy siendo sometido a un acoso laboral a través de mails que me está mandando el empleador dándome una cantidad de instrucciones, eso podría ser un medio de prueba. Yo tener todos estos mails guardados en donde me dicen, pero no necesariamente tienen que ser testigos. Bueno, en el derecho damos paso a otro de nuestros televidentes interesado por el tema del día, acoso laboral. Él es Diógenes José Ramírez. Me llamo Diógenes Ramírez Restrepo y en saludos para abogados. Y mi pregunta es, ¿qué castigo tiene una persona que incurra en acoso laboral hacia otra? La ley entonces establece unas sanciones para las personas o las empresas que incurran en acoso laboral o lo toleren. En principio, digamos que para las empresas o las personas se pueden establecer
multas entre 2 y 10 salarios mínimos mensuales vigentes. Para las personas que incurran en conductas de acoso laboral, se puede aplicar como una justa causa para terminación de su contrato de trabajo, o si es en el sector público, para la desvinculación por un proceso disciplinario. La persona que se ve compelida, el trabajador que se ve compelido a renunciar por las conductas de acoso laboral, la ley entiende esa renuncia como una terminación unilateral sin justa causa. Es decir, el trabajador que renunció por conducta de acoso laboral podía tener derecho a una indemnización por terminación de contrato. También, si para la ARL o la EPS el tratamiento en que tuvo que incurrir para el trabajador que fue víctima de acoso laboral, los costos de ese tratamiento, hasta el 50% de los costos de ese tratamiento podrían recobrárselo a la empresa que permitió las conductas de acoso laboral. ¿Cómo se puede distinguir un conflicto laboral normal con una situación de acoso laboral? Bueno, un conflicto laboral, ¿qué podríamos llamarlo? Es una manera dentro de las relaciones normales de ejercer las actividades dentro de una empresa, de interpretar una situación o una manera de hacer algo. En materia laboral, el conflicto laboral típico es el que se presenta cuando una organización de trabajadores presenta un pliego de peticiones. Eso es un conflicto laboral típico, por decirlo de alguna manera. Un conflicto laboral, eso podría decirse las diferentes apreciaciones que puede haber al interior de la empresa entre algunas personas de la empresa de la manera de hacer, del hacer de las cosas en la empresa. Un acoso laboral, pues la ley lo señala claramente. El acoso laboral es un conflicto por sí mismo, pero es un conflicto específico que tiene una motivación o unos propósitos específicos que eran los que habíamos señalado anteriormente. Bueno, Eugenio, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en este espacio Al Derecho. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Igualmente a ustedes televidentes, gracias por haberse conectado con este espacio de servicio, formación y orientación que hacemos desde la televisión comunitaria. Igualmente aprovecho para agradecer a aquellas personas que se conectan con nosotros desde el municipio de La Ceja y el municipio de Guarne. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.